berezia, igandea, abenduak 25, gabonetan gaude, egun eta gau berezi hontan, ere bai, eta gaur, nola ez, eusko ikaskuntzaren mai ingurutan, gabonak eta musika. Eta gure Vitoria musikaren inguruan maisu bat baldin badaukagu, hoize da nire ondoan dudana. Sabin Salaberri, musikaria. Sabin Salaberri, Gabón. Gabón, muy buenas noches a todos. Gabón de hoy. Eta igandero, goizeko bederatzitan, musikarekin, orain adibidez, Gabonetan gaudela, igande berezi hauetan, egon zara, gaur goizean, goizeko bederatzitan, gure sintonian, egon gozara, urte berri egunean, urtarriak bat, igande ere izango dela, eta egon zara Radio Vitoriako entzulekin, ze musika jartzen duzu egun berezi horietan Radio Vitoriako sintonian? Ni saiatzen naiz eguberrietako musika jartzen, para los que no me entiendan, en euskera, pues repito, que procuro poner en esta fiesta de Navidad una música que sea apropiada. Izate baterako Juan Sebastián Bachek egin zuen eguberrietarako oso música berezia. Por ejemplo, el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach, pues es una de las grandes obras de la historia de la música que es imprescindible escuchar la historia. Y junto a eso, pues también tenemos otras obras que son bonitas, por ejemplo, ese concierto de Natal de Corelli que hemos escuchado esta mañana, y también pondremos alguna otra referencia a esas músicas extraordinarias que se han hecho para estas fiestas. Gurekin ere daukagu, baina kasu hontan telefonoaren bidez, Jose Mari Vélez de Mendizabal, diru kontuetan eta beste arloetan eusko ikaskuntzaren arduraduna. Jose Mari, Gabon! Kaixo, Gabon. Bueno, musikarekin ere zer ikusirik daukazu? Nik? Bai. Entzule. Batez be. Ni askotaren jandut musiko teorikoa naizela. Baina, zera, Sabinekin zer ikusik ez dudan arroan. Zoritxarrez ni ezinetik iritsi. Jose Mari, ez nago guztiz ados, arlo hortan ere zer ikusi badaukagu elkarren artean. Bai. Decía que José Mari y yo, además de ser los dos de armario y de tener muchas aficiones comunes, incluso en esta de la música, también coincidimos. Ahorita. Zer musika entzuten duzu, Jose Mari? Normalean, eta musika berezirik entzuten alduzu Gabonetan? Bueno, esango banizu baiet, nik uste dut ez nukela egia esango. Nik ez dauka momentu egokiak duki bat ditut musikarako. Eta egunean, edozein egunetan euki dezaketan aldaketa egin dezaket nik ere Gabonetan. Berdin zait, berriki Sabinek aipatu dituen Bachen edo beste edozein artista honen musika. Edo herrikoia, edo gaur egunekoa, edo nik askotan esaten dudan nire garaikoa. Nik uste dute musika ona baldin bada, edo zen momentutan entzuteko aukerako esaten dela. Beraz, zure erantzuna ez da gauian, gaueko 10etan, adibidez, ez duzu ordu zehatzik. Ez, eta izuzen hori behin baina gehiagotan galditu digat, ez da, elkarrizketetan, eta gainera askotan irradietara joan izenean, eta esan diate, bueno, zen nolako musika entzune duzun. Galdetzen dudan gauza da, ordutan da hori, eta askotan orduaren arabera izaten da. Eta nik askotan goizez entzuten dut, goizez, domeka goizetan entzuten dut guri asko. Asko, guri. Baina da izatik, agian domeka eta guri nekin sinónimo hori delako. ¿Y has cantado mucho en Navidades, en casa, con la familia, tus hijos, con tus padres, con tus abuelos cuando vivían? ¿La pregunta es para mí? Sí. Bueno, yo voy a decir que cuando tenía 7 años, don Francisco Arrizabalaga, que a la sazón era el organista de Mondragón, me hizo una prueba de tiple y con la vela en la boca me mandó a la calle inmediatamente. Entonces, desde entonces se procuró no castigar a los presentes con mis cantos. ¿Ni a todo? Procuro para mí, colcorako esaten den moduan, para mí. Óndola. Vamos a entremezclar a lo largo de los próximos minutos en esta tertulia especial de Eusko Ikaskuntza en día 25, día de Navidad,
en la noche y ya hacia un lunes laboral, sin más, que será el de mañana, un buen remate de día. Y vamos a entremezclar, como les decía, la palabra y la música. Para la música tenemos al maestro que nos la va a seleccionar y con la ayuda de Pachi Nave la escucharán, Pachi Nave en el control. Bueno, pero Ismael, tampoco me hagas cantar, que yo también coincido en esto con José Mari, que música escucho mucho, dirijo, escribo, pero cantar no se me da tampoco del todo bien. Aurelio. ¿Qué primer tema podemos escuchar, Javi? Bueno, yo he elegido temas musicales que se tocaban en Europa, sobre todo instrumentales, para que nos ambienten un poco de lo que vamos a hablar. En ese final del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, donde queremos situarnos, ¿qué tipo de música instrumental se hacía en Europa? Y vamos a escuchar si es una prueba. ¿Qué primer tema? Pues es un tema que es británico, pero como es el tipo de música que se solía hacer en toda la Europa occidental, pues nos sirve también para la música que se haría, supongo, en nuestro ambiente. Pues hemos escuchado esta solfa, que es de comienzos del siglo XVII, y dentro de ella escuchábamos unos instrumentos que son muy característicos, que son los que se usarían en Euskal Herria en aquellos tiempos en los que Pedro de Barrutia y Basagoitía era, creo que escribano en Arrasate Mondragón, y eso me lo tiene que confirmar José Mari. Vamos con ello, José Mari. ¿Por qué Sabin Salaberry, en un día de Navidad, en la sintonía de Radio Vitoria, y tras escuchar una música que la debemos centrar más o menos en el siglo XVI, nos habla de Pedro Ignacio de Barrutia? ¿Quién era Pedro Ignacio de Barrutia y qué pinta en este entierro? Valga la expresión, vulgar en este caso, porque de entierro no estamos hoy. Pero Pedro Ignacio de Barrutia, ¿quién era, José María? Hombre, pues sí, efectivamente yo estoy muy cercano a Pedro Ignacio, bueno, pues porque de alguna manera he trabajado ya años con él, llevo bastantes años muy cercano a Pedro Ignacio de Barrutia, que es un personaje muy curioso, nacido en Aramayona en el año 1682 y trasladado inmediatamente a Mondragón, de donde era su familia paterna, y donde vive muy seguramente en el barrio Udala de Mondragón, donde su familia tenía el palacio, precisamente un caserío que todavía se sigue conociendo como palacio, y desde donde sale a formarse de alguna manera. Muy seguramente estudió en Oñate, en la Universidad de Oñate. No hay constancia, no he encontrado documentos, nadie ha encontrado documentos todavía sobre la formación del Pedro Ignacio, pero sí que en el año 1710 vuelve a Mondragón, 10-11 vuelve a Mondragón, y gana la plaza, como ha dicho Sabin, de escribano de Mondragón, ¿no? Y
ya toda su vida la hace en Mondragón, está documentadísima su vida por los distintos aspectos sociales de Mondragón, pero si por algo es conocido y por algo estamos hablando ahora en estos momentos de él, es porque Pedro Ignacio de Barrutia parece ser que es el autor de una obra escrita de teatro en euskera y que según la historiografía hasta este momento de la literatura, pues es la primera obra de teatro que se conoce escrita en euskera en Egualde. No así en Iparralde, pero sí en Egualde. Es decir que mientras no se encuentre una obra diferente o anterior, es la primera, y mientras no se pueda demostrar lo contrario, parece, porque así firma en la obra original, aparece el nombre de Pedro Ignacio de Barrutia, parece que es el autor de esta obra. Gabonetako ikuskizuna, apto para la Nochebuena. Javi, ¿qué es apto para la Nochebuena? ¿Es esta obra de la que está hablando José Mari Vélez de Mendizábal, la primera obra teatral escrita en Egualde, en euskera? Pues si lo dice José Mari, que es un experto en la materia, pues ¿qué voy a decir yo? Que soy un simple, digamos, yo soy más experto en software, ¿verdad?, que en historia. Yo a José Mari le puntualizaría una cosa. Él dice que parece que Pedro Ignacio, pues es el autor de esta obra. Pues él como científico, pues tiene que hablar así. Yo que soy mucho más emotivo, más lírico, más poeta, ¿verdad?, yo no pongo en duda que este Gabonetako ikuskizuna, que es de Pedro Ignacio de Barrutia Basagoitía, que nació, me parece que en el caserío de Basauti de Aramayo, si es que José Mari no me dice lo contrario. Bueno, sí. Bueno, pues bien, esta es la primera obra que se conoce de teatro escrita en Egualde y bueno, yo le tengo gran simpatía por muchas cosas. Primero, pues por ser de quien es. Segunda, por la significación que tiene. Y tercera, porque ya no es la primera vez que se me pide una colaboración así para opinar desde el punto de vista musical para un posible montaje. Porque la música, en lo escrito por Pedro Ignacio de Barrutia, ¿tiene alguna referencia o no? ¿O la música es un añadido que llega después? Aquí yo veo sin más, nada más empezar, cantan dentro, llamando está San José a las puertas de un mesón, con la reina de los cielos, Virgen y Madre de Dios. Me pone expresamente, cantan dentro. Pero es que además de eso, es que el mismo... Es una traducción en este caso. No. Es que entremezcla, como hacemos en la... y como estamos haciendo en esta tertulia, entremezcla, mayormente todo está escrito en euskera, pero de vez en cuando hay algunos latiguillos de estos en castellano. Bueno, eso lo dejo a José Mari para que lo comente. Danza el graciosillo, un villano, es decir, también tenemos música, pero además la misma estructura literaria, es que hay en muchos momentos que piden el canto. Por ejemplo, hay muchos ejemplos que aquí tienes otra reseña recogida en este libro. Sí, pero eso es porque hay unas intervenciones importantes del coro y hay unas intervenciones que hay ya claramente elementos musicales, ¿verdad? Danza bat, ordena tu medí, etcétera. Y lo que decía de la métrica, pues hay algunas cosas que son que parecen estar escritas para ser cantadas y que yo pienso que cuando las escribió Pedro Ignacio ya estaba pensando en algunos doñus, en algunas melodías populares que en ese momento se cantaban popularmente, pienso yo. Yo diría que no hay ninguna duda. La propia composición de la obra, además mira el estilo de la época, ¿no? Esto no es un invento. Una razón de que sería muy interesante saber dónde nació, dónde estudió Pedro Ignacio, es para ver qué influencia tiene, pero él no es nada original a la hora de hacer esta obra, ya que se estila bastante en la literatura española y en la literatura europea, ¿no? Él tiene una gran habilidad, tiene una gran habilidad porque
traslada el mito, traslada el milagro del nacimiento de Jesús en el portal de Belén, lo rodea de un calor y de un amor extraordinario, trata a las figuras de la Virgen y de San José con gran cariño, pero luego tiene la gran habilidad, y también yo creo que es de la época también, intercala personajes del Mondragón del siglo XVII. Del siglo XVII con nombres y apellidos. Es decir, que los personajes que están encima del escenario no son personajes de ficción, sino que son personajes de carne y de hueso. ¿De Aramaya incluso? No, son de Mondragón. La obra está escrita para ser representada en Mondragón, precisamente por eso. Entonces, bueno, se hacen bromas, se les canta al personaje, y los personajes, insisto, llevan los nombres de la época. O sea, tú eres fulanito, se atendió Susara Ditxabaltxo da orduko arrasateko personaje bat. Edo Susara Martín toreadorea, edo Susara hau da, epintzen du, pone las características de cada personaje. Y evidentemente en la obra, como bien dice Xavi, se intercalan bailes, se intercalan, yo creo que canciones cantan dentro, es obvio que se canta, y entonces lo ha utilizado. Lo que pasa es que no ha dejado qué tipo de música, como seguramente lo harían, sería una música popular de la época, y seguramente que serían ritmos y canciones. Un personaje, en momento el titulario, el personaje pregunta, ¿no? Ze soinu joko dut, o sea, guradokena, guradokena, toca el que quieras, ¿no? O sea, es una obra para ser representada con texto y con música. Pues Mari, si me permites, a ver, un par de ejemplos. Por ejemplo, pues tenemos en el Hirugarren Atala, el texto Beikatariak alegra bidi zerua, portale baten jaiorik dago Mesías prometidua. Eso ya es una rima que pide, para mí, la melodía que ya se canta, el Beikatariak alegra bidi zerua, portale baten jaiorik dago Mesías prometidua. Es una melodía de una canción euskaldun de Navidad, de ronda de Navidad, que parece que está, y seguiría. Zeruarentzat gloria dakar, gizonarentzat bakea. Bakea bere ez nola nahi, ondasun askoz betea. Y yo creo que este texto está pensado para esa melodía. O si vamos a otro punto, el adi ezazus berbari, azkon narraren azamartxoa ekarriko dot menditik. Hay otra canción euskaldun que es de Bombolontena, en el astana, ez egin lorik basuan, azeritxoa etorriko da, erbitxoa zeralakoan. Es decir, que hay una imagen de el herría, azeritxoa, y aquí tenemos azkonarraren, azkonarraren atzamartxoa, ekarriko dot menditik, begizkorik ez izateko bulartxoaren isegi. Yo pienso que estos textos están pensados para esa melodía. Bueno, un disfrute escucharle a Xavi cantar. No, canto muy mal, baina, para dar un poco de itxuratzeko, para gauzatzeko, para encarnar de alguna manera este texto en esa melodía, pues como no tengo a nadie que cante mejor en este momento, a no ser que cante todo. No. Bueno, pues me he decidido hacerlo yo. José Mari, comentaros, y antes de ir con el siguiente tema musical, pero, a ver, habéis venido a la sintonía de Radio Vitoria, a las tertulias de Euskal Ikasunza, en noche de Navidad, ya hemos entrado porque estamos hablando de Pedro Ignacio de Barrutia, y ¿tiene esto alguna conexión con el siglo XXI y con los quehaceres y las vidas de Xavi Salaberry y José Mari Pérez de Mendizábal? ¿Esta obra? Sí. Hombre, sí.
Sí, yo creo que bueno, en el siglo XXI sí, en el siglo XX también lo ha tenido. En el siglo XX también lo tuvo y en el siglo XXI también lo ha tenido. Y que somos unos hombres pluriseculares. Es terrible lo nuestro. Quiero decir lo siguiente. Esta obra yo la vi por primera vez allá en el año 65, creo, recordar, en el 65, cuando para mí me impactó por aquello de que nadie conocíamos, en mi entorno por lo menos, de que un Aramayotarra Mondragonés pues había escrito una obra tan preciosa y nadie la conocía. Entonces eso para mí ya, bueno, entonces era todavía un imberbe, pues me fue una especie de acicate para intentar buscar y saber quién era este personaje. Sabin, que es muchísimo más sabio que yo, ya en años 75, eso tendrá que decir él, yo creo que ya había actuado con esta obra porque la obra que nosotros vimos representada por un grupo que era de Arratia, que creo recordar se llamaba Izarra, lo llevó a distintos escenarios, estuvieron en la Mañana, estuvieron en Mondragón y le pidieron la música a Sabin. Luego nos explicará. En el año 82, que es cuando se celebra el 1982, que se celebra el tercer centenario del nacimiento de Pedro Ignacio, tuve la gran suerte de colaborar en la preparación de una obra crítica, de una edición crítica de la obra de... Sí, que la tenemos aquí entre manos además, ¿eh? Y hay, además de eso, se hizo la contratación de un grupo de teatro, un excelente grupo de teatro que se llamaba en la época Inchishu, era de Oyarzún, de Guipúzcoa, y llevaron por los escenarios también de Vitoria, estuvieron en Mondragón, estuvieron en Ameixo, la obra. Una obra que para mí fue otro aldabonazo por la modernidad que tenía, que expresaba de nuevo la obra, que se ajustaba perfectamente al momento que vivíamos. Y ahora, después de haber yo durante 30 años, pues aproximadamente, pedido en Mondragón, escrito, pedido, dicho en la radio, en la televisión, que me parecía una vergüenza que en Mondragón, pues con lo adelantados que somos, no hubiera nadie que se preparara para llevar esta obra desde Mondragón y para los mondragoneses. Pues afortunadamente pues hemos hecho un pequeño grupo de personas, de aficionados, que están enamorados del teatro y que quieren este año 2006 llevar esta obra a un escenario. Y, cómo no, pues hemos acudido, como ya acudimos el año pasado para otra obra, también de teatro, a Sabin, el sabio, que ya tiene escrito sobre esto y que seguramente a quien doy la palabra para que nos explique de qué va a ser. Desde luego, Sabin, le hacen caso en Arrasate del Mondragón a José Mari, eso sí, le cuesta un poco que le hagan caso, alrededor de 30 años, pero al final le han hecho caso y por tercera vez, en 3 épocas diferentes, se va a representar, por lo tanto, Gabonetako ikuskizuna, apto para la noche buena. Parece, sí. Bueno, efectivamente, como ha dicho José Mari, pues allí por lo del año 65, este grupo de Arratia, pues me pidió a ver si le podía hacer un poco de apoyo musical para para estos trozos que evidentemente son musicales, es decir, o son instrumentales o es decir, la parte esa de chistulares que tiene que bailar. Bueno, más que chistular, yo diría ahí que será un chilibitero, tiene que ser un dulzainero, no sé si tocaría la cornamusa o qué en ese tiempo, ¿verdad? Porque el chisto es un invento mucho más reciente, o sea, del siglo XIX. Y en el siglo XVII, entre el siglo XVII y XVIII, pues posiblemente hubiera otros instrumentos, por eso he puesto yo esta entrada que hemos hecho con sagaitas y demás, ¿verdad? Y esa percusión que es, pienso yo que es el tipo de instrumento que se utilizaba entonces. Bueno, eso y después las partes evidentemente son cantadas y ya les hice pues un sirriborro de estos y lo representaron y parece que gustó mucho y ahora pues hay que revisar todo eso y volverlo a hacer. José Mari me pide colaboración y yo cómo me va a negar una petición que me hace este compaisano mío, vecino mío además, que entre las dos familias hemos tenido muchísima amistad, no entre José Mari y yo, sino entre sus padres y los míos, etcétera. Entre los
Belén de Mendizábal y los Salaberry. Más bien los Azcárragas, que es su madre, y los Salaberry, sí. Ahí ya entra la familia materna. Eso sí, la familia materna, sí. Bueno, ¿qué te parece, Sabin, si antes de seguir con la idea que tenéis de representar Gabón eta Ikuski es un acto para la Nochebuena, idea ya bastante adelantada, por lo que veo? No, adelantado no, todavía estamos en los, es decir, hemos tenido un par de reuniones y más o menos estamos haciendo el proyecto, aunque ya José Mari y sobre todo, pues me parece que se llama RAPE, la que lleva el grupo de teatro, me está urgiendo que le interesa cuanto antes tener estos contenidos musicales. Y tía. Y tía. Sí. Me he confundido de virgen, pero como decían aquellos una me llama... Ahí está comiendo irá. Vamos a escuchar otro tema musical, si te parece, Sabin. Sitúame respecto al tema musical que hemos escuchado. Decías que primero con raíz británica, Pues también es un tema europeo, no te puedo decir exactamente de dónde es, ahora de memoria no lo sé, simplemente es la ambientación esta de instrumentos que se utilizaban en la época. Después ponemos ya un tema que es un poco más culto, estos son unos temas populares, que son los que creo que congenian perfectamente con el texto que estamos comentando. Y en esta línea, ¿tendrá que ir la música de Gabón eta Ikuski es un acto para la Nochebuena o no? Sí, tiene que ir por esa Porque línea. tú me decías el chiste del siglo XIX. Pero no hemos puesto chistes, ya ves que andamos con otros instrumentos, sí. Ajá. Pero no es El chiste es más reciente, el tipo de Pedro Ignacio Garrutia no existía todavía. Ajá. Bueno, en estas primeras reuniones, José Mari, sobre Gabón eta Ikuski es un acto para la Nochebuena, ¿qué plus en el siglo XXI se puede aportar a las representaciones realizadas en dos épocas diferentes hasta ahora? Hombre, yo ya he dicho antes, ¿no? Me parece que el gran valor de esta obra es que sabe intercalar los personajes, ¿eh? Y en estos momentos, bueno, nosotros ya llevamos más de 2 reuniones, es decir, que el grupo de teatro ya lleva, insisto, es un grupo de teatro aficionado, muy aficionado, solamente tiene una obra que es la que también colaboramos el año pasado, tiene mucho trabajo todavía que hacer, es una obra muy complicada, es muy complicada, exige mucho, nosotros ya llevamos tiempo trabajando, pues unos meses, pero yo creo que la gran virtud de la obra es el que los personajes de carne y hueso que están, es decir, las personas que forman el grupo de teatro, van a ser ellos los personajes, van a ser ellos personajes, van a ser de nombre y apellido. De nombre y apellido van a aparecer con su nombre y apellidos en el escenario. Eso es un gran valor también, es decir, cada uno va a aparecer allí con sus virtudes y con sus defectos también de la calle de hoy en día, del siglo XXI, seguramente esto será, obviamente, pues en Navidades del año pasado por aquello de la temporada. El año que viene será. Eso es, el año que viene 2006. Sí. Entonces, eso es lo que pretendemos. Entonces, es la gran virtud. La verdad es que, bueno, eso sí, somos capaces de darlo, pues en un escenario agradable, donde la coreografía sea la que nos acerque mucho más al día actual y hace que los espectadores, bueno, pues no se sientan viendo una obra que les, no sé, que les recuerde tiempos pasados solamente o un mito quizás ya arcaico, sino que les recuerde, bueno, pues que vivimos en una sociedad como es la que representa la obra de
Barrutia. Barrutia es un cronista, su obra es un cronista de la época. Nos explica cuáles son las costumbres de la época en Mondragón y en su contorno. Nos explica qué maravillas se hacían en la noche de la noche de Nochebuena. Nochebuena, perdón, que se comía, que se cantaba, cómo se actuaba, si se visitaba a las familias o no. Antes ha cantado un verso Sabin, y nos habla de unas costumbres de colgarle a un niño un cutún, ¿no? Un amuleto para que no le venga el mal de ojo. Son costumbres de la época, nos acerca. Bueno, pues debemos de recrear esas costumbres, debemos de recrear ese ambiente de Mondragón, pero con ojos del siglo XXI. Y es una fusión, digamos, entre la parte religiosa de la Nochebuena y esas costumbres de la época de Paganas Mondragón. totales, y además en clave de humor. En clave de humor, el personaje central es el gracioso que bueno, pues que está bebido, está borracho, va diciendo cosas extrañísimas, acerca a los pastores, acerca a los cantantes. ¿Cómo se entremezcla con el misterio, el nacimiento de Jesús? ¿Cómo se entremezcla con esos pasajes? Bueno, ahí le dejo a Sabin. No, pues evidente es, como dice José María, pues es un montaje de que pues hay en la escena, pues diríamos el misterio, ¿verdad? Que están el niño con María y José. Y bueno, pues es la representación de Navidad, y claro, son los vecinos de Arrasate, la gente, pues eso, el graciosillo, el otro, además, que van para allá visitando y comentando entre sí eso, las vicisitudes suyas del día y de la costumbre y del modo de ser de cada uno delante y hablan con la Virgen y interviene de vez en cuando María desde su escenario, diríamos, desde el portal de Belén, ¿verdad? Desde ese misterio, y los otros desde la calle. Y hay otros personajes que José Mari no ha mencionado, que son también muy graciosos, que aparecen también, que son los demonios, con su jefe, el Belzebú o el Lucifer, no sé qué, ¿verdad? Que son también vistos en clave de humor, porque el jefe de los demonios, de los 3 demonios que salen por allá, claro, el misterio, pues, le contradice abiertamente a él, ¿verdad? Viene el Redentor, que a él le va a pisar. Pero por otro lado, él está perdidamente enamorado, teóricamente, de María, dice, joder. Y esta chavala tan guapa, tan hermosa, y que va a dar a luz a que va a ser mi contrario. Algo de esto debe haber, ¿no, José María? José María, en la época, ¿cómo se vería un texto de estas características mezclando el tema religioso, con lo que eso significa, con costumbres paganas y costumbres no solo paganas, sino del día a día de Mondragón, de la población donde vivía Barro? Yo tengo la gran duda, ¿no? Tengo la gran duda respecto a ese tema. Tengo la gran duda por lo siguiente. Bueno, no he hecho una exhaustivísima, pero sí he hecho mis incursiones en el archivo municipal de Mondragón. Para intentar localizar, ¿no? Alguna referencia que me dijera que efectivamente eso se representó. No he encontrado en la época ninguna mención al texto, ni ninguna mención a que se haya representado. Es decir, Pedro Ignacio lo escribió solamente, o lo escribió y se representó, o no le dejaron, o fue pues rechazado pues porque quizás era demasiado atrevido para la época. No lo sé. Lo que sí es cierto es que la obra fue descubierta en el siglo XIX, en Mondragón, a través de Guerra, de Juan Carlos Guerra, que había oído hablar a su madre, hablar a su madre de que existía una obra en Mondragón que a finales del 18, etcétera, era conocida. Es decir, se había leído, se había representado. Yo creo que seguramente es muy posible que no se representara. Pero sin embargo, es muy posible que los intelectuales de Mondragón de la época tuvieran conocimiento y leyeran la obra, porque Juan Carlos Guerra la encuentra así, la descubre así. Tiene referencia a su madre, se empeña y la encuentra en la biblioteca de un mondragonés. Entonces, yo tengo no sé, es una percepción, de que es muy difícil
no la puede representar. Sabin, me llama la atención poderosamente en aquella sociedad, desconozco cómo sería, ¿no? Y cómo sería la vida en una localidad como Mondragón, pues esa fusión, tema religioso, tema pagano y tratado de la forma que me estáis contando. Desde luego, en la sociedad actual, no, pero en sociedades que hemos tenido muy cercanas en el tiempo, para muchos elemento criticable, el entremezclar dos conceptos así. Bueno, pero es que el mundo del teatro, pues, que se me perdone la expresión, es un poco de farsa. Es decir, es una representación en la que, pues, el autor puede mezclar las ideas que le parecen a él. Entonces, mezclar la realidad con el idealismo, eso se ha dado muchísimo en el teatro, en la ópera, sin meternos ya en otros géneros literarios y demás, ¿verdad? Y pues es perfectamente factible, pues eso, que en ese momento se hiciera de esa manera. Un elemento que es el ideal y otro elemento es el elemento de la calle, están los mezclados y para eso el autor es autor. Así que a otra cosa es después de la censura, si eso lo admite o no, eso es otro asunto. Así que el arte pues era un campo de libertad para muchos. José María, hay bueno, una es que tiene que seguir siendo, ¿eh? Tiene que ser, o sea, la capacidad creativa del autor, pues hay que respetarla, después la sociedad lo aceptará o no, pero por lo menos la capacidad creativa, pues está ahí. Hay una segunda lectura. Hay lecturas que son claras, leyendo la obra. No es muy, yo creo que es muy sencilla. Críticas a... No. Es claro que es claro que el amigo Pedro Ignacio era cristiano y católico a carta cabal, y que respeta perfectamente, ¿no?, el mito de nacimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese aspecto está claro, ¿eh? Yo tengo que decir un par de cositas más respecto a este tema que no tienen que ver con la obra, pero sí con la época y con todo lo que luego ha venido detrás de ello. Insisto, allá por el año, pues a principios del siglo del XIX, la madre de guerra conocía. De niña, ella dice que de niña había visto había leído aquello, ¿no? Había visto aquel manuscrito de niña, la madre de Juan Carlos Guerra. Y él se empeña y lo encuentra. Y luego desaparece el manuscrito, desaparece en casa de Juan Carlos Guerra en Mondragón, desaparece y aparece en 1974. Y lo compra un sacerdote, José María San Sebastián La Chaga, lo compra. Efectivamente, que lo editó en 1983, justo el mismo año que editaste usted la edición crítica, ¿sí? Y lo edita. Y yo tengo que decir con un poco de amargura que el manuscrito lo sigue manteniendo José María San Sebastián La Chaga con todos los derechos, porque es suyo. Pero que me da mucha pena que entidades públicas, le hace ayuntamiento, le hace diputación, no hayan hecho ningún esfuerzo por hacerse con este manuscrito, ya que está en manos de un particular, puede pasar cualquier cosa. Yo lo he intentado, no sé si tendrán que pasar los 30 años para que esto se consiga, pero ya me gustaría que por lo menos he tenido algunas conversaciones incluso con Rachaga, incluso le trajimos a Mondragón hace un par de años para que nos enseñara, en un acto público que se celebró en el ayuntamiento, nos enseñara el manuscrito, nos lo enseñó pero se volvió a llevar. Y el ayuntamiento pues no ha hecho absolutamente nada todavía. ¿Está en buenas condiciones? Está en muy buenas condiciones. Creo que la Chaga lo está cuidando muy bien, etcétera. Pues, hay que decirlo todo. Pero interviniendo, es que en la edición del 83 de la Chaga es que estoy viendo en este momento en la mano izquierda la fotocopia del documento que está perfecta y a mano derecha, es decir, en las páginas impares, en las pares está la fotocopia del manuscrito, en las impares está su transcripción. Y de luego, perfecta, ya puedes ver cómo está. Y luego tengo que decir otra cosa, y es sobre lo que es el teatro, lo que ha sido el teatro en nuestra literatura. Esta obrita que les digo, pues
Guerra lo encuentra, y Guerra le manda a Resurrección María de Azcue en el año 1897. Le mandó y este lo publicó en Euskaltzale, en la revista Euskaltzale lo publicó. Hizo una publicación horrorosa, María de Azcue, Resurrección María de Azcue. ¿Por qué? Porque, como ha dicho antes Xavi, es una obra en la cual va intercalando el castellano con el euskera. Dice cantidad de esperacadas. Te dice perroa, perroa te dice, o sea, dice, desde vergonzado perroa, te dice, Entonces, eso le pareció tan horroroso a Resurrección María de Azcue, hizo una versión en la cual pues lo llenó de neologismos, lo llenó de cambios, y entonces pues parece que no se podía ni reconocer el original de la obra en la edición que había hecho Resurrección María de Azcue. Pero es que con el tiempo, la segunda cosa es que hubo un concurso literario organizado por, creo que era el seminario de filología vasca Julio del Urquijo, creo que era él, estoy hablando de memoria, pero creo que era él, en el que cierto autor vasco presentó la obra literaria de Pedro Ignacio de Barrutia a un concurso como propia. Y ganó el primer premio. Uy, eso no sabía yo, José Y María. ganó el primer premio. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? Estoy hablando de los 50 y tantos. Uh-huh. Y ganó el primer premio y fue publicado en la revista Egan. Con el nombre de él. Claro, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir también un poco qué tipo de mitos nos hemos creado nosotros respecto a la literatura, etcétera, el conocimiento de la literatura, etcétera. Entonces, hay un desconocimiento, ha habido un desconocimiento grande acerca de la literatura, de nuestra literatura euskalduna, etcétera, ¿no? Fíjate hasta qué extremos, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues que en su día fue como una lavamaca. Ya para terminar, prácticamente la despedida, pero antes un tercer tema musical, Xavi. Bueno, este ya es de Navidad, es Guberrietako soinu bat, y como Pedro Ignacio ya decimos que nació en 1682 y murió en 1759, es decir, justo el año de la muerte de Händel, unos años después de Bach, o sea que es contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Händel. Bueno, en todo caso, en vez de ese oratorio de Navidad de Bach que todo el mundo conoce, yo he elegido una obra que es paralela, del mismo tiempo que de Corelli, que es el Concerto di Natale, que hemos escuchado esta mañana, ¿verdad? Pero vamos a escuchar uno de sus numeritos otra vez. Pues esta era la música culta que se hacía en tiempos de Pedro Ignacio de Barrutia. Y alguna referencia a esto, pues también habrá que hacer la obra. Desde luego. Pero ya, ia agurtu, baino ez. Beste egun batean hitz egin beharko dugu Sabin, lan honen inguruan, zelan doaz gauzak, bilera horiek, hasierako lanak eszenatoki gainean, bukatzeko bakarrik erreflexio bat, gogoan izan berri gehiago izango ditugula, Gabonetako ikuskizunaren inguruan, baina bukatzeko eta Gabonak oraindik hemen ditugu eta oraindik egun asko ditugu ospatzeko, herri guztiei Sabin gustatu zaie abestea euren jaietan, baina esango zenuke euskaldunei bereziki
gustatzen zaiela, edo gustatzen zaigula abestea? Jakina, orain arte bai. Orain arte gure etxeetan beti abestu izan da, eta nigo horatzen naiz txikien nintzela, bueno, eta nagusen nintzela ere bai, gure etxeetan gabon gabean batipat beti abesten zela Afario ondoren. Gaur oiturak aldatu egin dira, asko aldatu dira, zoritxarrez katxarro kuadrado zer bat tresna badaukagu hor telebista derizana, eta horrek beste doinu batzuk sartu dizkigu, eta afalondoren abestu beharren telebista ikustera jaten gara, danok eta pena da. Ez duzu abesten? Ez, guk zoritxarre dugu abesten orain etxea. Ez dakit, zergatik izango dira? Abesten dugu, baina ez Baskari eta Afari ondoetan ja ez dugu abesten. Ez dakit zergatik izango den, zidazki etxian txikitxoak daudelako berriz, esan nahi dute nire kasuan, baina etxian abesten dugu azkenengo urtetan. Zorionak. Eta hori postekoa da, bai. Ematen den alaitasunagatik eta ematen den elkartasunagatik. Elkartasunagatik, bai. Jose Mari, bukatzeko, erreflexio bat Gabonen inguruan eta musikaren inguruan. Bueno, Gabonen inguruan beti bezain zintzo izan gaitezela egun hauetan ere. Beti bezain zintzo. Ez gehiago eta gutxiago, beti bezain. Eta musikari buruz, gora musika. Eroten. Hori da. Eta lan egin, asko lan egin Pedro Ignacio de Barrutiaren lanarekin, Gabonetako ikuskizunarekin. Beraz, noiz esaten zenuten izango dala eszenatokitan? Suposatzen dut, eta nik hemen txalo bat joko nuke, o jonai nuke, zera talde honen zuzendaritzen, hori den Itziar Rekalderen zat. Beraren ustez Gabon inguruan datorren urtean. Hori da erronka. Lortukote dugun ala ez beste gauza da, baina Itziar eta bere taldea alegin guztiak egiten ari. Jose Mari Belezen de Mendizabal, testoekin ere lana izango du, eta Sabin Salaberri musikarekin. Bapuntatu duzu, datorren Gabonetarako, Sabin, itxitako behar du gaia. Ez asko lehenago, ja, itxiarra eskatzen ari da, lehen musika behar duela. Sabin Salaberri, Jose Mari Belezen de Mendizabal, biei, urte berrion. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz. Euskikasuntzaren mailburu batian, nun eta Radio Vitorian. Por cierto, izango da 2006, ja. Datorren urtean izango gara berriz, ordura arte, aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Euskikasuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia. 945 23 15 52. Hau da, 945 22 15 52. Nahi duzuenerako, hor gaude.